Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de la entrevista, esta instancia que nos damos para profundizar ciertos temas de contingencia y en particular hay mucho que hablar con la diputada Paulina Núñez, que la vemos llegar con un dorado fascinante de sus vacaciones. ¿Cómo está, Paulina? Bien, gracias. Se inició también el Igual trabajo es genético, ¿no? se inició el trabajo legislativo también Sí. en estos días y hay una agenda intensa y hartos temas que tocar también. Podríamos empezar con el tema de la migración, lo conversábamos fuera de cámara. Son días claves para presentar el anteproyecto y por sobre todo que ustedes revisen en un trabajo que usted hizo, diputada, intenso, previo, pidiendo hacer reformas y cambios a una ley que ya era tan antigua y que nos ha generado inconvenientes en particular a esta zona. Sí, yo me atrevería a decir que en la mitad del año pasado, del año 2015, nosotros trabajamos en una previa, ¿cierto? En un trabajo prelegislativo respecto a las propuestas que queríamos que este proyecto que presentara el Ejecutivo cuando corresponde, que ya ha dicho va a ser este mes, pudiera contener nuestra mirada. Sabemos que este es un tema nacional, obviamente es una ley que va a regir para todo el país, pero sabemos también que la realidad que nosotros vivimos como región es bien distinta en materia de migración que la que vive Santiago, que ni que decir, ¿cierto?, la que vive el resto del país, el sur del país. Por eso hemos tenido primero un trabajo a través de nuestros abogados, asesores y nosotros mismos con el senador Alejandro Guillé, hicimos una alianza acá para poder trabajar en conjunto para que cuando el proyecto ingrese a la Cámara lo podamos impulsar, ¿cierto?, en mi caso, y cuando llegue al Senado podamos hacer lo mismo con él y esperamos obviamente que se sumen los demás parlamentarios. Y entregamos ya nuestra propuesta, de hecho se la entregamos a Rodrigo Sandoval, que él es el jefe o director nacional de Extranjería, de Migración, y también hicimos una entrega en el Ministerio del Interior. Y por eso creo que es vital saber que en las próximas semanas, de hecho hoy en la mañana estuve conversando con Rodrigo Sandoval, el Ejecutivo, porque además iniciativa exclusiva del Ejecutivo, la modificación de este proyecto o una nueva ley, va a ingresar este proyecto y vamos a revisar antes que ingrese a ver si tiene o no nuestras propuestas o las que más nos interesen. Obviamente, ¿cuáles, por ejemplo, para que la gente sepa en materia de un poco control. Hoy día no sabemos quién ingresa a Chile y creo que eso es no solamente peligroso, yo lo voy a catalogar de esa forma, sino que también escapa a toda norma o regulación que uno pueda hacer con el migrante que ya está en nuestro país. No hay una coordinación, por ejemplo, entre las policías, no hay una base de datos que se puedan compartir. No pueden, por ejemplo, los migrantes, y esa es una propuesta concreta, hacer sus trámites en su país de origen, en nuestras embajadas, en nuestros consulados, pero en su país de origen y ya sabiendo cuál va a ser la calidad, ¿cierto?, migrante con la que van a entrar, a trabajar, a estudiar, de turista, en fin. Y hoy día, insisto, eso no se sabe, basta, ¿cierto?, que en cualquier país, para no estigmatizar a nadie, se compra un pasaje aéreo por internet, se llega acá y acá se empiezan a hacer los trámites, como todos sabemos, ¿cierto?, para poder obtener una u otra claro, situación. estando ya ingresando al país y muchos de ellos ya trabajando, incluso llegan y después empiezan a hacer los trámites. Vamos a pasar a otro tema. Estos días se dieron los resultados de estas estaciones de monitoreo con los temas de contaminación y sin duda que las estadísticas, los números son preocupantes, especialmente en la zona alrededor del puerto, con índices que son muy preocupantes en hierro, zinc, cobre y tantos otros arsénicos. ¿Cuál es su opinión respecto al trabajo que se ha ido desarrollando? Porque esto es un tema que los ciudadanos, los medioambientalistas levantaron ya hace bastante tiempo, pero es un tema histórico también. Y es un tema que a usted también le tocó ver muy puntualmente en esta comisión que se generó para temas de contaminación. Ahora uno dice, después de esto, después de tanto trabajo de especialistas, de fojas de informes, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuál es el trabajo que se hace a portas y también con la evidencia de estos números que son preocupantes? A ver, primero muy concreto. De hecho, ayer dimos lectura al informe de la Comisión Investigadora por Contaminación en Antofagasta, en nuestra comuna, en el Pleno, en la sala de la Cámara de Diputados, y se vota el próximo jueves. Eso es vital, ¿por qué? Porque en paralelo hemos ido trabajando en proyectos de leyes que ya no están en nuestros computadores o como una idea, sino que están ingresados como tal, tanto en la Comisión de Minería como en la Comisión de Medio Ambiente. Y uno trabajándolo con el diputado del tercer distrito, que es el de poder erradicar el transporte del concentrado de cobre a través de camiones encarpados. O sea, que esto realmente no sea una posibilidad para las empresas, sino que solamente transporte hermético. Y a su vez, que los proyectos de transporte tengan la obligación de someterse a la Comisión Regional de Medio Ambiente, porque hoy día no la tienen, es voluntario. Y al no someterse, no hay resolución de calificación ambiental y no hay fiscalización. Así que por eso es uno de los proyectos, y el otro ya uno podría decir es post-contaminación, que es el de reparación a las personas, el que contamina paga, también con varias sesiones, y de hecho la próxima semana tenemos una reunión con el ministro de Medio Ambiente y con sus abogados también para avanzar, ¿cierto?, en este proyecto. Ahora, respecto de que es un compromiso concreto que además es consecuencia de esta comisión investigadora, así que eso tiene que dar resultados después de toda esta foja, ¿cierto?, de trabajo. Y respecto a las estaciones de monitoreo, a ver, primero
yo no sé qué espera el Estado, ni siquiera voy a hablar de este gobierno, el Estado para darse cuenta que a los sectores aledaños a nuestro puerto hay contaminación. Si yo no sé por qué tratar de esconder que no, que por qué nosotros decimos que es una fuente, o cuántos estudios. Olvídense los diagnósticos, pero sí yo celebro, y en esto voy a ser bien claro, objetiva, ¿cierto? Y responsable, que estos estaciones de monitoreo tienen que ser además, o que arrojen ciertos resultados constantes, permanentes, para que de una u otra forma el Estado y el gobierno que esté de turno vaya tomando decisiones, ¿cierto? Como limpieza, en fin. Por eso espero que estas estaciones no solo funcionen como funcionaron los semáforos en su minuto, o sea, para la foto y después nunca más midieron nada, sino que sepamos cada determinado tiempo, ¿cierto?, cómo está la medición. Ahora, Codelco, por ejemplo, toma una determinación concreta de no sacar más concentrado de cobre desde el año pasado por acá, por este puerto, los lleva a Mejillones. Así como existe voluntad en la estatal, ¿cree usted que podría llegarse a acuerdos para que existan voluntades y se regrese a la idea originaria con que surge el proyecto del puerto de Mejillones, que era precisamente para cargas industriales y derivar nuestro puerto a otras cargas, a otro tipo de cargas limpias? ¿Cree usted que podrían existir las voluntades? Porque finalmente, al término del día, estamos hablando de plata, porque finalmente las mineras no tomaron esa carta porque el puerto de Mejillones es más caro, porque poner un mineroducto es más caro, y se toma la opción más barata, ¿no? Entonces, ¿se pueden hacer voluntades para que haya sacrificios o a lo mejor una real responsabilidad social de las empresas? Así es. Nosotros cuando este miércoles recibimos a la ministra de Minería, en la Comisión de Minería para presentar este proyecto y saber la opinión del Ejecutivo, precisamente pusimos de ejemplo Codelco. Y Codelco reacciona sinceramente no porque se le ocurrió la idea o porque le sobraban recursos para invertir, sino que porque vio que en Antofagasta había una situación contingente, importante, y una empresa pública no puede poner en riesgo, ¿cierto?, su visión, su planificación, ni menos las exportaciones, que además son importantes, más de un 35% al erario nacional. Entonces dice que agarra su concentrado de cobre, se va a un puerto privado, que es en el caso de Mejillones, y ahí aplican los retainers o contenedores rotativos, ¿cierto?, en donde el concentrado de cobre se carga en esto, se sella en la mina, se echa arriba un camión pero sellado, o sea, nunca más se abrió, sino hasta cuando lo cargas directamente en el puerto. Y se carga arriba, el container se da vuelta arriba. Y te ahorraste el famoso galpón de acopio. Entonces, claro, sí. Pero eso efectivamente hubo una voluntad primero y mayores recursos. Ahora, ¿qué esperamos nosotros, por ejemplo, de Sierra Gorda, que es la empresa que va a ocupar este famoso galpón azul? Que también saque esas cuentas y entienda que nosotros no queremos acopio en este puerto. Y por eso esperamos, ¿cierto?, entre los temas a lo mejor, pero Dios se queda para más, pero por ejemplo con la apertura y respecto de los negocios que se están haciendo con Paraguay, podamos también ir diversificando el puerto y entender que no solamente sirve para el concentrado de cobre, cuando además hay distintas mineras que tienen sus propios puertos. Claro que sí. Vamos a seguir en el tema de minería, diputada, porque también surgieron este tema de los egresos en una empresa que está modernizándose, que necesita sacar mucha gente de sus filas, y no cayó nada de bien quizás su apreciación frente a estos pagos, estos incentivos para que la gente que lleva 30 años, 40 años pueda dejar sus funciones. ¿Usted lo tomó como un copago o como algo que no correspondía con dinero que es de todos los chilenos? Por su parte, los mineros dicen, oye, pero si llevamos 40 años trabajando, mínimo que nos den un incentivo dentro de nuestros retiros. ¿Cómo ve usted ese proceso para esa modernización y esa circunstancia particular de los pagos para que trabajadores ya antiguos puedan dejar de trabajar en la estatal? A ver, primero yo te agradezco la pregunta porque ni siquiera está en conocimiento que había surgido, ¿cierto?, esta duda o crítica a las fiscalizaciones que nosotros estamos haciendo. Una de las labores principales, sobre todo de los diputados, dentro de los senadores, diputados, los parlamentarios, es fiscalizar, no solo legislar. Y desde el día 1 yo juré que iba a cumplir con ese rol. Por lo tanto, lo que hemos hecho es saber que entendemos que hay un plan de retiro, que hay varios planes de retiro, ¿cierto? Y sobre todo porque ahora está en construcción el proyecto de la mina subterránea, que además hace 2 semanas me tocó visitar, que va muy avanzado, el 2019 ya se abre y por lo tanto se cierra rajo abierto. Estamos hablando de Chuquicamata, la división norte de Codelco. Y eso va a traer como consecuencia muchos egresos de distintos trabajadores y de distintos niveles dentro de la compañía. Claro, sí. Ahora, esos planes lamentablemente no se han ido cumpliendo según lo acordado. ¿Por qué? Porque como no iban retirándose un porcentaje que la propia compañía había planificado, se empezó a sobrepagar. O sea, si a ti te correspondía 10 y tú no te querías ir, le dijeron a los trabajadores, bueno, ¿y por qué no le pagamos 15? ¿Cómo sabéis si firma? Y le entregaron esa responsabilidad a los supervisores con metas que tenían que cumplir de avance, planes de egreso. Y ni siquiera nosotros, porque eso también quiero ser bien objetiva, la propia Codelco, a través de una decisión de su directorio, dice, hagamos una auditoría para ver si estos casos son aislados o realmente si esto se está sobrepagando, porque hay que pagar lo que corresponde. Hay 850 sumarios. Exacto. Y
hicieron la auditoría, ya tiene resultados, se entregó al directorio, nosotros como Comisión de Minería los conocemos el próximo miércoles porque va tanto el presidente del directorio como el presidente ejecutivo, y sí hubo un par de casos, se conocieron a través de investigaciones de medios nacionales de prensa, en donde hay determinados trabajadores que se les pagaron 60 millones más de lo que le correspondía. Si nadie dice, por supuesto, que después de tantos años de trabajo se le pague lo que corresponde, como toda liquidación, como todo finiquito, pero 60 millones más no creo que sea un error de cálculo. Claro que sí, bueno, y los montos en la minería también son bastante distintos. Para uno que no pertenece muchas veces a ese mundo, se sorprende a lo mejor incluso con los bonos anuales, que son de 20 millones y pero ellos eso, siempre... si está acordado, si está acordado, Juan Andrés, hay que pagarlo, si eso no es problema, pero esos 60 millones más correspondían a un 20% más de lo que le correspondía de a ese incentivo, trabajador. claro, solo de incentivo. Como hay que avanzar harto y son hartos los temas que tenemos, no puedo dejar de preguntarle temas de la contingencia política, porque hay varias novedades. Este martes Karen Rojo debiera lanzar su candidatura oficial para la reelección como alcaldesa de Antofagasta, y llama la atención que venga, o que ya se rumoree que viene Sebastián Piñera a ese lanzamiento. ¿Cómo se entiende un poco que en algún momento vinieran gente de la UDI, alcaldes UDI? Después, ahora se rumorea que es muy probable que venga Sebastián Piñera, que debiera ser el próximo presidenciable de su sector, a apoyar a Karen Rojo cuando se ha dicho hasta el cansancio que el único candidato es Manuel Rojas. A ver, primero, la agenda que tenga el expresidente Piñera, obviamente nosotros no la conocemos al detalle, no tengo idea, pero te aseguro que no. Nosotros tuvimos una reunión hace poco con él y nosotros tenemos un candidato único que es Manuel Rojas. De hecho, ha tratado de hacer esfuerzos para poder hacer entender, ¿cierto?, a la actual alcaldesa que sería un daño para el sector si corren ambos, o sería más difícil la carrera. Nosotros estamos contestes, digamos, estamos acordados todos de que el candidato nuestro es Manuel Rojas. Ahora, como ella es independiente, si llegara a correr, vamos a tener que enfrentar el tema con los dos. Hubiese sido ideal ponernos de acuerdo, ¿cierto? Y entender que podríamos haber corrido con uno y otro, a lo mejor, si tiene una carrera política futuro, haber aspirado a otro cargo, por ejemplo, en fin. Pero yo creo que las cosas no se están dando así. Lo que sí nosotros desde el día uno queremos que si hay un alcalde que le pueda hacer bien, o una persona que le pueda hacer bien a Antofagasta, es Manuel Rojas, y no solo porque lo digamos nosotros desde la oposición o desde su sector, sino que además tenemos encuestas, hay mediciones, la gente lo quiere, lo reconoce, sabe trabajar en equipo, que es vital. Desde el Parlamento tú trabajas o con tu partido, con 1, 2 o 3 personas en tus oficinas parlamentarias. En el municipio, que es un elefante administrativo, no solo tienes que trabajar con todas las direcciones y personas que hay ahí, con un buen equipo que no te puede estar renunciando cada 2 meses, y además entenderte con un gobierno regional. Si eso, claro, si tú no tienes esa capacidad, no ha sucedido, y si tú no tienes esa capacidad, lamentablemente los únicos perjudicados son la ciudadanía. Yo creo que a esta altura, si hubiésemos tenido un alcalde con que conversar al menos, tendríamos vertedero, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ahora si se da esta división de votos con Manuel Rojas y Karen Rojo, que obviamente, aunque uno diga no es partidista, son votos de su sector. Sí, lógico, ella salió con votos de derecha. Claro, y además la figura que podría también emerger, que es Laine Portilla, que también sale de la UDI y que también podría generar, no sé, a lo mejor no con la misma fuerza de Karen Rojo quizá, pero que en su momento tiene 10.000 votos en una elección parlamentaria. Entonces también podría a lo menos restarle votos incluso a los dos otros candidatos, ¿no? Mira, yo creo que ni vamos a hablar respetándolo a los pequeños movimientos, ¿cierto? Pero que las dos grandes coaliciones van a llevar más de un candidato. O sea, no creo que haya ni un candidato único por parte de la nueva mayoría, ni creo que haya un candidato único, ¿cierto? Entendiendo para algunos que Karen Rojo tiene más votos derecha, por el lado nuestro de Chile Vamos. Sí es importante entender que aún falta la definición de primaria, insisto, tanto para la nueva mayoría, ¿cierto? Como para nosotros, pero sí creo que es importante entender que nosotros vamos a utilizar y vamos a poner todas nuestras fuerzas en Manuel Rojas. ¿Y qué le parece esta figura de Daniel Adaro, que resurge esta posibilidad? Que hay distintas versiones respecto de los antecedentes legales. Para algunos es desde cuando empezó el proceso y es destituido en 2008, lo que haría que su plazo se haya cumplido en junio del año pasado y que podría estar habilitado. Para otros no, es cuando surge la sanción. Lo cierto es que se está estudiando, pero que resurja y que tenga tantos adeptos. Más de 30.000 personas se han manifestado en redes sociales a favor, y ha generado todo un revuelo mediático y de adherencia hacia una figura que para muchos no estaba dentro de los planes ni la baraja municipal de este 2016. Es que en la política todo puede pasar. A ver, yo tengo la mejor opinión de Daniel Adaro, y yo creo que en general uno recuerda, y yo además era bien chica, pero uno recuerda
con buenos ojos que tenías un alcalde en terreno, que trabajaba con todos, que la comuna avanzó, en fin. Entonces, hoy día, si hay algún reparo de él, yo creo que netamente es una cuestión incluso de edad y de su situación de salud, no es una cuestión política, que no te guste él o que no recuerde sus gestiones, netamente decir, también necesitamos un alcalde, por decirlo de alguna forma, que ande al 100% y de arriba para abajo. Yo creo que es como el único reparo que uno le podría hacer, pero no son decisiones que nosotros vamos a tomar como sector. Nunca me gusta responder una pregunta diciendo no tengo opinión o paso, como dijo la presidenta por ahí. Pero bueno, a lo mejor desde la nueva mayoría, si se han acordado de Daniel Adaro, es porque no tienen candidatos, claro. Queremos agradecerle a la diputada Paulina Núñez, que hemos tratado de repasar todos los temas y siempre es un gusto conversar con usted y especialmente con todo este trabajo legislativo que se inicia, siempre en esfuerzos conjuntos, sabemos también con el otro sector por el bien también de nuestra zona, del distrito, de nuestra región. Gracias, diputada. Muchas gracias, que esté muy bien. Y a ustedes, gracias también por estar ahí, por estar siempre en sintonía e informarse con nosotros. Queremos invitarlos para que siga en compañía de nuestra programación. Muchas gracias, nos encontramos en otra oportunidad.